La experiencia que tengo trabajando netamente, la primera y la segunda, trabajando en estos aspectos netamente académicos, se ha llegado pues en los últimos tiempos a comprobar que lo mejor que puede hacer uno es asociar la parte cognitiva con el aspecto procedimental, o sea, con la práctica. Nosotros, a través de las experiencias que tenemos, gracias, y los años que nos dedicamos a la labor de salud, vamos aprendiendo cada día más, se nos presentan nuevos casos y sobre todo nuevos retos, y en eso es donde enfermería siempre está a la vanguardia de todo. Yo me siento totalmente orgulloso de ser enfermero, sí tengo grado de doctor, por eso es que normalmente acá en CICAT me presentan como tal, del cual me siento totalmente orgulloso, pero mis raíces es turquesa, o sea, así como ustedes, y me siento identificado con mi carrera. Yo antes de ser enfermero he sido administrador, y antes de ser administrador he sido militar. En las dos fracasé, no porque me iba mal, no me sentía bien en realidad. Y cuando llegué a enfermería por accidente, fue lo mejor que me pasó. Llegué a enfermería por accidente, de verdad. Mi hermana estudiaba en Piura medicina y no había, en esos años recién se había iniciado la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Piura. Yo trabajaba en Lima en medicina legal y le hacía sus trabajos de medicina con los médicos que estaban alrededor. Y ellos me ayudaban, me decían: Manuel, ¿estás estudiando medicina? No, le digo, es para mi hermana. No te ayudo hasta que estudies algo de salud. Y ya no tenía el aspecto económico para una carrera. A mí nunca me gustaba una nacional, no es porque sea malo, sino por los tiempos. Así que dije, no puedo estudiar, voy a ser realista, me voy a enfermería. Y me agradó y me quedé, y me he casado con enfermería ya hace más de 25 años. Así que sigo en el romance con enfermería. Vamos al tema del día de hoy, es el manejo de la vía aérea. Vamos a ver que en principio tenemos dos prioridades: mantener una vía aérea permeable, la cual nos va a permitir hacer un transporte adecuado de oxígeno a todas nuestras células, y el segundo aspecto de la prioridad es una adecuada ventilación. Lo que prima acá es el reconocimiento temprano o primario, que es esencial en una buena reanimación, la cual puede darnos un éxito o un fracaso. La vía aérea en sí, no debemos de retardar la atención de esta vía primordial. Todos, cuando iniciamos en alguna manera, vemos un sangrado, nos desesperamos por el sangrado, ¿verdad? Pero no le damos la importancia a la vía aérea. Ahora es muy por lo contrario. La vía aérea es el aspecto principal que deben de prevalecer en todos los estamentos de las universidades e institutos, y en nuestras casas, de mantenerla adecuadamente. Por lo tanto, en algunos aspectos, la primera causa de obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente es la lengua, ¿cierto? Es la lengua. En niños es por atragantamiento, ¿verdad? Porque los niños experimentan todo a través de ¿qué? De coger y llevárselo todo a la boca. En cambio nosotros los adultos no. Si es un aspecto cardíaco es netamente por el corazón, y cuando estamos inconscientes la lengua. Entonces, ¿cuáles son las propiedades principales en el proceso de respiración? Recordemos un poquito, yo sé que ustedes lo saben. El proceso ventilatorio, la entrada y salida del aire de los pulmones, ¿cierto? El proceso de salida y entrada. Entonces, todo un proceso, todo un mecanismo, ¿cierto? Y hacemos una muy buena respiración. Difusión, paso del oxígeno y el dióxido de carbono desde los pulmones hacia los capilares pulmonares. El intercambio gaseoso, básicamente, ¿no? Transporte del oxígeno a todas nuestras células a través del cuerpo. Recuerden que los primeros que sufren cuando no hay una buena vía aérea permeable son nuestros órganos blancos o dianas, empezando por las neuronas, ¿cierto? Que de ahí nos determina ¿qué cosa? El deterioro del estado neurológico y las secuelas que puedan haber futuramente. Y por último, la regulación en todo ese proceso, fundamentalmente por el cerebro, ¿cierto? Que es el primero que nos va a fallar. Entonces, en condiciones normales, la respiración es rítmica, pausada y la frecuencia es estable. Así como estamos todos ahorita, ¿no? Quizás algunas con frío porque ya empezó la época de frío, pero están abrigaditos, ¿cierto? Otros como yo que somos calurosos, todavía no sentimos el frío, pero estamos tranquilos, respiramos en forma adecuada, es rítmica, no nos altera absolutamente nada, a menos de que yo les diga hojita y no pongan su nombre para el examen. No, yo no lo voy a hacer, eso lo van a hacer el control el día domingo, pero sí cuando cambian nuestra respiración con la edad y las actividades físicas que nosotros hacemos. Recuerden que los niños son los que tienen una frecuencia mayor, ¿cierto? Los adultos
entrenados, son pausados. Los adultos mayores también a veces tienen una demanda de oxígeno o también otros tienen una baja de la demanda de oxígeno. Todo va a depender muchísimo. Cuando estaba yo acá, estaba aquí nomás en la clínica Chinta, estaba haciendo algunos trámites, ya me tocaba venir y le llamo a la señorita Mónica, le digo, ya estoy llegando. No, me dice, hay un retraso de 30 minutos. Y bueno, me he parado en la esquina para ver todo el comportamiento de la gente, me he quedado admirado. ¿Cómo es que la mayoría anda con el celular y no se dan cuenta? Bueno, sigamos. Entonces, lo que tenemos que alinear son los tres ejes de la vía aérea. El eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Cuando nosotros queremos hacer una buena permeabilidad de la vía aérea, es la alineación de los tres ejes principales para que haga un buen paso de una respiración asistida, si es que la vamos a hacer nosotros. Por otro lado, ya entrando de lleno al tema, para el manejo de la vía aérea básica, tenemos técnicas básicas naturales y técnicas artificiales que todas las conocemos sin excepción. Entonces, estas técnicas son métodos que podemos realizar con nuestras manos y siempre las vamos a estar disponibles en todo momento. No hay otros recursos que hacer. Nuestras manos son la maravilla para poder hacer una buena apertura de vía aérea, ¿cierto? Las técnicas, así como nosotros canalizamos una vía. ¿Qué necesitamos? La experticia, ¿cierto? Los años de experiencia. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba y me dijeron la primera canalización de vía. ¿Cómo? Vamos a hacer la práctica de canalización de vía aérea, de vía endovenosa. ¿Y cómo se hace? Y créame que mi mano se hacía así. ¿Cierto? Y cuando ibas a canalizar, daba la espalda para que nadie te viera. Ahora te ponen todos los canales de televisión y tú ya ni te inmutas, ¿cierto? La experiencia. Igual es acá. Nuestras técnicas manuales que vamos a hacer con las manos son las primordiales, por eso valen oro nuestras manos para los enfermeros. Muy bien. Entonces, las técnicas manuales naturales tenemos la técnica de elevación del mentón, tracción mandibular, y las técnicas artificiales tenemos la cánula orofaringia, nasofaringia y la famosa bolsa de resucitación, la que ustedes conocen como AMBU, ¿cierto? Que es máscara, válvula, bolsa. A pesar, dice la literatura, de ser sencillos, se refiere a estas técnicas, su realización de forma eficaz puede salvar la vida. Son técnicas totalmente sencillas y básicas. No necesitamos más que saberla ejecutar. Saberla ejecutar. Entonces vamos de lleno ya a desarrollar una por una las técnicas básicas naturales, levantamiento de frente mentón. Observen ustedes la técnica que están utilizando. La posición de la mano que ven en la frente, indistintamente puede ser la mano izquierda o derecha. Miren que tienen una mano totalmente cerrada, cóncava, en contacto con la frente del paciente. La otra técnica es la misma, pero puede ser abierta de esta forma, de igual con contacto con la frente del paciente. Ese es indistintamente para el izquierdo o la derecha. A las mismas técnicas, miren ustedes el posicionamiento de la mano, miren, ¿ve? O sea, el posicionamiento de la mano. Vale decir, el dedo 2 y el dedo 3 son los que elevan la parte mandibular. De esta forma, 2 y 3. 2 y 3. Muchas veces, en el trabajo que yo realizo, enseño todos los días la parte de apertura de vía aérea. Muchos de los personal, sin excepción, utilizan los 4 dedos. En una persona obesa, con cuello corto, ¿podemos colocar las 4 manos? ¿Los 4 dedos? Imposible, ¿verdad? Entonces, la apertura de la maniobra técnica frente mentón tiene que ser adecuada, alineando los 3 ejes y tratando de hacer el espacio, ¿cierto?, del aspecto carotidio, o 2 traveses de dedos para encarnar el canal del esternocleidomastoideo y nosotros hacer un buen control del pulso. Entonces, miren la forma en que está colocando este operador y miren las manos en ambos casos. Hay una muy buena apertura de vía aérea. Los 3 ejes están alineados y ustedes pueden ver acá en la negativa, tal y cual nosotros la vamos a realizar en una forma cotidiana dentro de un paciente crítico. Los pacientes críticos normalmente son los que están al borde, pues con un colapso de vía aérea, como en este caso estamos hablando, ¿cierto? Esa es una de las primeras técnicas, estoy seguro que muchos de ustedes ya la han ejecutado, la han realizado por cualquier paciente crítico que hemos tenido. La otra técnica que está ahí, tracción mandibular o subluxación mandibular, también la conocen. Lo importante de esta técnica que tenemos que ejecutar en algún momento sería la consideración de que el paciente tenga como consecuencia o una sospecha de trauma a nivel cervical. Para eso se utiliza esta técnica. Miren ustedes la posición que está adoptando. Dedo pulgar en la comisura labial distal
y los otros 4 dedos, del dedo 2 al dedo 4, hacen una especie de apertura o de taco en el ángulo mandibular. ¿Para qué? Para aperturar. Con el dedo pulgar tiramos hacia abajo y con los otros 4 dedos levantamos hacia arriba. De esta manera, así ve. ¿Ok? Estamos aperturando una vía. ¿Cuándo? Cuando tenemos sospecha de trauma a nivel cervical. Muy bien. Otra de las técnicas que también es así. Podemos hacer, miren, mano en la frente, colocamos una especie de pinza entre el dedo 1 y el dedo 2 y levantamos hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba. Tratando mucho cuidado de que al momento de realizar la técnica, esta sea suave y consistente. ¿Qué se refiere? Que no podemos estar haciendo movimientos adicionales. Lo voy a hacer, perfecto, cojo, levanto. Pero la técnica tiene que ser con delicadeza. Si bien es cierto, es firme, tampoco puede ser una técnica exageradamente que la pueda dañar a esta persona. Por lo tanto, tenemos que hacerlo muy bien. Y otra, cuando no tenemos mucha fuerza, también es otra de las válidas, colocamos 3 dedos en el ángulo mandibular y levantamos hacia adelante. Entonces, para estas técnicas básicas, que son naturales, las podemos utilizar indistintamente. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Depende de la condición del paciente. Depende de la condición del paciente. Entonces, las otras técnicas que nosotros vamos a utilizar ya son artificiales, pero no son artificiales muy complicadas, son artificiales básicas que nosotros tenemos y deben de estar en nuestras unidades en todos los centros asistenciales. No interesa si es una unidad crítica o es una unidad no crítica, como por ejemplo la parte de hospitalización. Debemos de estar preparados porque las complicaciones clínicas de los pacientes se nos puede pasar de un momento a otro. Están bien dentro del área de hospitalización, pero hay pacientes que requieren dentro de la hospitalización mayores cuidados o observaciones con relación a otros. Ya sabemos nosotros los enfermeros que cuando estamos en hospitalización, los pacientes que requieren de algún cuidado son los más próximos al estar de enfermería, ¿verdad? Y los que de alguna manera se pueden valer por ellos son los casi que van al final. Pero eso no significa que no dejamos de atender. Yo recuerdo mucho, hace varios años, en el hospital de salud, yo estaba esperando para operarme y había un vecino de ahí, de la misma habitación, porque me tocó compartirlo con otro señor, era moreno, de piel seria. Él regresa de la sala de operaciones y le habían operado el dedito. ¿Okay? Yo no podía moverme porque mi problema era a nivel articular. Yo estaba ahí y cuando lo vi al señor ya dejaba de ser moreno, ya estaba entre azul y moreno. Entonces yo ni por más que tocaba el timbre no me hacían caso, me imagino yo que estaban ocupados y mi hermano se apareció. En ese entonces mi hermano todavía estaba estudiando enfermería, recuerdo mucho, también él es enfermero. Y le digo, mira, llámale porque está que se infarta el señor. Me dice, no, ya está en paro. Lo único que hizo, porque si es consistente, lo puso al piso y ayudó mientras yo seguía con el timbre hasta que llegaron a ayudar. ¿Cuánto tardaron? Yo creo que han sido, para mí, 2 minutos interminables, pero para el paciente habrá sido horas. Más no sé la historia de él, pero cierto que nosotros debemos de tener equipos artificiales como esto. Los conocen, ¿verdad? Los mal llamados, ¿cómo se llama? Tubos de Mayo, no colega, tubos de Mayo. Pero en realidad son cánulas orofaringeas. Ahí les pongo tubo de Mayo porque normalmente siempre lo recordamos así. Y las cánulas orofaringeas pueden ser cánulas de Guedel o de Wedel y cánulas de Berman. ¿En qué se diferencia uno y el otro? Vamos viendo aquí. Las cánulas de Guedel o de Wedel son redondas. Miren ustedes acá, son redondas que podemos hacer aspiración de secreciones para mantener una vía aérea permeable a través de la cánula propiamente dicho, por el tubo. Las cánulas de Berman son parecidas a estos, pero a los costados hay una ranura que por ambos lados se hace la aspiración de secreciones. ¿Ok? Pero ¿para qué nos sirven las cánulas orofaringeas? Para elevar la base de la lengua. Elevar la base de la lengua. Obviamente acá estamos hablando de un paciente que no tenga sospecha de fractura de base de cráneo o fractura de cráneo. Entonces las indicaciones son para pacientes inconscientes y que no tengan reflejo nauseoso, ¿cierto? Que no tengan reflejo nauseoso. Y sobre todo esto nos va a permitir ¿qué? Para protegerlas de mordeduras. Hay personas que tienen trismus, ¿no? ¿Cierto? Entonces en eso, ahí nos va a ayudar a proteger a estos pacientes. Nos puede presentarse sí, pero mucho cuidado cuando coloquen el tubo orofaringeo. Algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes que tienen convulsiones, ¿cierto? En algún momento pueden estar inconscientes. Yo tuve la experiencia, la vi, no estaba trabajando, estaba de civil,
Hay unos compañeros en la clínica, el paciente llegó inconsciente y luego comenzó a convulsionar y le iban a colocar el tubo de mayo. No dejaron, o sea, no se dejó el paciente colocar el tubo de mayo porque presionó las ambas mandíbulas, felizmente que no le cogió la mano o el dedo al colega. Entonces desde ahí dije, no, ni por más inconsciente que sea, siempre hay que tener bastante cuidado a colocar. No sabemos el estado del paciente en realidad que nos está llegando, no sabemos la condición clínica, pero las precauciones están ahí. La cánula orofaringea, nasofaringea, en este caso acá, igual que las anteriores, permítanme regresar, miren ustedes, acá las anteriores hay de diferentes tamaños, igualmente acá, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir en esto? Para desplazar la lengua, ¿En quiénes vamos a colocar estos pacientes? En pacientes conscientes o inconscientes, pacientes que no toleran la cánula orofaringea, trismos o fracturas maxilares. Contraindicaciones, como siempre podemos tener en cualquier momento, hay pistas y sospechas de base de cráneo. ¿Okay? Muchísimo cuidado acá con nosotros podamos tener en estas condiciones. Lo importante nosotros acá es que debemos de tener todas las medidas. ¿Cuál es el grosor? Nosotros lo ponemos en esto, en forma vertical, a la altura de las fosas nasales, y el ancho que tenemos en la base del ángulo de la parte de nuestros labios y la parte de la nariz, eso es lo que le colocamos al paciente. Bien, en cambio la cánula nasofaringea o el tubo de mayo lo medimos desde la comisura labial hasta el... Muy bien, entonces ahí puede ir hacia arriba o hacia abajo y ese es el tamaño. Pero yo en ese momento, para aperturar una vía aérea de un paciente crítico, no puedo salir corriendo a buscar mi material. Ese material tenemos que tenerlo listo. Normalmente he visto en algunas situaciones, no en todas, en algunas situaciones, que solamente tenemos una medida de una cánula orofaringea o nasofaringea. Recuerden que en el Perú tenemos desde el más pequeño hasta el más gigantón, más grandes que yo incluso, ¿cierto? Entonces yo no puedo darme el lujo de tener solamente una cánula, porque la mayoría de los peruanos, más o menos, nuestra talla es entre 1,65 a 1,72, ¿cierto? Ese es el promedio. Pero, ¿saben? Mi estatura me acabo de achicar, yo medía 1,83, ahora mido 1,81. Me he achicado, crean que sí, de verdad. La edad te achica. Entonces, veamos ahí que ya tenemos algunas pautas adicionales. Sigamos. Este es el otro dispositivo, máscara válvula bolsa, es el uso en ambas con las manos, conexión a una fuente de oxígeno, con indicación de obstrucción de la vía aérea, presencia de secreciones de sangre o trauma facial severo. En todas tenemos que aspirar secreciones. ¿Cuáles son las fallas o el impedimento? La barba no rasurada o bigote. Hay unos, no como la mía, ¿no? La mía es delgada, poca, pero hay unos que tienen pues una prominencia muy grande de bigote y barba, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque con ello va a ser un poquito difícil el sello hermético. Artritis cervical, ausencia de dientes, los pacientes edéntulos, ¿no? Y a veces que pierden sus dientes. Si tienen una prótesis a veces se les cae o están en proceso de curación, entonces también ellos hay que tener mucho cuidado. Fracturas faciales, cirugía mandibular, artritis temporomandibular y obstrucción de las vías respiratorias. Son las mayores complicaciones que tenemos acá. Otro de los puntos que tenemos que nosotros verificar, elaborar, es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. El manejo de nuestra vía aérea tiene que ser primordial y la principal que tenemos que hacer nosotros en todo momento. La obstrucción de la vía aérea es el impedimento de paso de oxígeno a nuestros pulmones por algún agente extraño o por el organismo mismo, llevando a la víctima a ser inconsciente. Si nosotros no atendemos esa vía aérea en forma adecuada, rápida o precoz, podrían ocasionarle la muerte. ¿Cuándo es eso? Cuando nosotros demoramos o hacemos tardíamente la atención de la vía aérea. Cuando dudamos, ¿cierto? Cuando dudamos, ¿te has saturado o no te has saturado? Decimos, ¿no? ¿Estás atragantado o no estás atragantado? No está jugando, dicen, ¿no? O muchas veces estamos en una cena o una reunión social y alguien se desapareció de la reunión y le preguntan, ¿y qué es de Carlos? No, él siempre es así, cuando vamos a pagar la cuenta se desaparece. Pasaron 3 horas y Carlos no llega, ya hemos pagado la cuenta, hemos hecho sobremesa y todo, y cuando lo vamos a buscar, Carlos está tirado en el baño porque no nos dimos cuenta que estaba la vía aérea obstruida, y como tenía vergüenza, no nos dijo nada y todavía va y se encierra en el baño. Mucho ojo, incluso esto nos puede pasar con nuestros familiares y sobre todo con los niños. Entonces, las causas es por asfixia,
por alimentos mal masticados, grandes trozos de alimentos, altos niveles de alcohol. ¿Quiénes les gusta consumir alcohol acá? ¿Nadie? ¿Seguros que no consumen alcohol? ¿Consumen fruta? Ya pues, de la fruta sale el alcohol. Pues. También consumimos alcohol. Indirectamente, pero sí consumimos. Nuestra sangre también la procesa, el organismo quiere, la extrae de todas nuestras frutas, de nuestras verduras y todo, ¿ven? Prótesis dentaria también, obstrucción con la lengua, trauma cráneoencefálico, torácico facial, regurgitar. Hemos comido bastante, regurgitamos, ¿cierto? Y otro tipo que están acá, esto es lo que les mencionaba de la cena. Normalmente siempre contamos chistes ahí, nos ponemos conversalones y no medimos a veces y nos reímos exageradamente en algunas situaciones. La obstrucción parcial, características, hay buen intercambio gaseoso, puede toser fuertemente, puede hablar, respira con dificultad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Animarlo a que respire, animarlo a que trate de respirar pero tosiendo fuertemente. ¿Okay? No interferir cuando él está haciendo el esfuerzo de eliminar la vía aérea. Si persiste la obstrucción, activamos el sistema de emergencia médico local, si es a nivel prehospitalario, y el sistema de alarma si es en nuestra unidad hospitalaria, dentro del hospital. Me imagino que en cada servicio de ustedes tienen en sus hospitales hay un sistema de alarma. Si no lo tienen, vayan pensando cómo van a realizarlo, porque a veces no lo tenemos. Obstrucción total o grave, características que van a ustedes a evidenciar: mala entrada de aire o está ausente la entrada del aire, tos inefectiva o ausente, puede hablar, no puede hablar. Bien, mucha dificultad para respirar, hay cianosis, ansiedad y sobre todo el signo universal del atragantamiento. ¿Cuáles son? Las dos manos al cuello. ¿Qué vamos a realizar nosotros como tratamiento? Preguntarle a la víctima si se está ahogando, pero no puede hablar. Qué incoherencia, ¿no? ¿Le preguntamos o no le preguntamos? ¿No le preguntamos? Se le pregunta. O sea, yo no voy a esperar que me responda porque sé que está obstruido su vía aérea, o por lo menos estoy diagnosticando, ¿cierto? Pero un gesto, cuando te dicen te duele el estómago y tú no quieres hablar, dices, ¿cierto? O los ojitos están ahí que te brillan, ¿por qué? Porque están necesitando ayuda. Más o menos recuerden el examen cuando no sabían, ¿cierto? Miraban al compañero, dímelo, ¿cierto? Y el otro se cogía acá, ¿cierto? Que era calá, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ya no se acuerdan, digan que es verdad, pues. Si no, van a decir que no han estado en la universidad. ¿Sí o no? Bien. Activamos el sistema de emergencia médico local, realizamos compresiones torácicas o abdominales. Las compresiones torácicas se dan ¿quiénes? En personas obesas o gestantes, y las abdominales son las personas como las que estamos acá en este momento. ¿Vamos viendo acá? La maniobra de Henrich es la que vamos a realizar nosotros, descrita en el año 74 por el doctor Henrich, e inicialmente fue recogida por la Cruz Roja y hoy es conocida y adoptada mundialmente como una maniobra salvadora de vidas. Es fácil de hacer, la técnica es muy sencilla. Entonces, esta técnica es efectiva para salvar vidas en casos de asfixia por atragantamiento, que nos viene complicando, ¿qué cosa? Nuestra vía aérea, ¿cierto? Nuestra vía aérea. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder ayudar y aperturar esa vía aérea? Nos identificamos. En este caso van a decir su nombre, por ejemplo, diría yo, soy Manuel, te voy a ayudar, ¿cierto? Le van a decir que se van a aproximar a ustedes, lo van a tocar, hacer un contacto físico para darle confianza, que separe los pies, nos vamos a colocar en la parte posterior, ubicamos los reparos anatómicos, la cicatriz umbilical y apéndice sifoides, 2 traveses de dedos de la cicatriz umbilical, colocamos la mano de esta forma, ¿ok? Hacia adentro y hacia arriba, tratando de hacer descripción de ¿qué? De un péndulo. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarios hasta liberar el cuerpo extraño de ¿qué? De nuestro lumen de la vía aérea, ¿ok? Olvídense que le doy 5, que le doy 4, no. Acá es tantas veces sean necesarias. ¿Por qué? Porque yo quiero liberar con una presión positiva, que al momento de hacer la presión, trate de eliminar ese cuerpo extraño. Normalmente, vuelvo a decir, en los adultos es por una cosa extrínseca, ¿cierto? A menos de que sea la lengua o la prótesis dental. Pero en niños sí es netamente extrínseco, todos se lo llevan a la boca. En algunos casos los niños que recién están aprendiendo a comer, por ejemplo cuando están haciendo la lactancia, recién están aprendiendo a comer, como no saben todavía el proceso de masticar, podría haber esa ocasión, por eso hay que tener cuidados en ellos también. Esta es la parte que les decía, en obesos o gestantes, miren ustedes, la circunferencia para él pues
No tenemos una mano totalmente grande, ¿cierto? Ni mucho menos una mano que nos pueda extenderse. En una gestante no lo podría hacer, porque si yo lo logro hacer, podría existir que le estemos haciendo daño al feto, ¿cierto? Y en ninguno de los casos, en el primero no va a ser efectiva porque no voy a llegar a su circunferencia, y en la otra paciente posiblemente esté complicando el estado del bebé. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a nivel torácico? Tal como que si fuera una reanimación cardiopulmonar a nivel torácico. Lo más aconsejable es que a este tipo de pacientes, obesos, gestantes y o inconscientes, al piso. De ahí no van a pasar, van a hacer toda una técnica, igual que una reanimación cardiopulmonar. Miren ustedes, igual que una reanimación cardiopulmonar. Lo que varía acá es en este momento, cuando ustedes van a dar la ventilación. Cuando van a dar la ventilación, ¿qué van a hacer ustedes? Verificar la cavidad oral si es que el cuerpo extraño ya se visualiza. Es lo único que varía. El resto igual es 32 o si quieren 100 a 120, ¿cierto? Pero cuando van a dar la ventilación, sí hay que revisar cavidad oral. ¿Para qué? Hay que ver si es que el cuerpo extraño. Escuché al doctor temprano dijo, la literatura reporta que el contagio por una respiración boca a boca es mínima. Sí, pero para el SIDA. Pero para la hepatitis se tiene mayor probabilidad, ¿cierto? Mayor probabilidad. Entonces, les aconsejo mejor medidas de bioseguridad, ¿cierto? Medidas de bioseguridad. Recuerden que detrás de cada uno de ustedes y el mío hay una familia. Y esa familia sí nos quiere. El hecho de que nosotros seamos profesionales en la salud no significa me voy a contaminar, al contrario, voy a cuidar para servir más a mi comunidad. ¿Ok? Entonces, esas son las recomendaciones ahí, 32. El autogel, que eso lo pueden hacer ustedes. Muchas veces almorzamos solos o cenamos solos porque la familia no está, o por nos que tuvo que trabajar, o porque vivimos fuera de nuestra familia o nos hemos ido de viaje. Nos atragantamos, cogemos más o menos así la silla, el somier de la silla, ubicamos la cicatriz umbilical encima de eso y vamos a tratar de comprimirnos nosotros tratando de hacer una presión. ¿Para qué? Para liberar la vía, cuantas veces sean necesarios. Acá lo importante en el autogélice es que nosotros mismos tenemos que buscar el mecanismo de liberar, porque si no nos hallamos nosotros mismos, podemos llegar en el fracaso de que la vía aérea siga obstruida. Acá está la posición, miren ustedes, le han hablado, colocan la mano en forma adecuada y hacen el péndulo de adentro hacia arriba. El autogélice en el caso de los niños o los lactantes es fácil. En el caso de los niños tenemos que nosotros por lo menos poner una rodilla al piso tratando de igualar la estatura del niño y hacemos el mismo procedimiento que en el adulto. En cambio, en los lactantes es diferente. Nosotros nos sentamos en una silla y hacemos una especie de plano inclinado hacia abajo, ¿ok? Entre las dos escápulas hacemos 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 5, volteamos cuidando la columna cervical y digitalmente entre las dos mamilas hacemos 5 compresiones. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Esa es la única variante que yo les puedo decir en cuanto a los lactantes. Que se nos pueden atragantar, sí, ¿con qué? Con alimentos, sobre todo los lactantes menores que están todavía en proceso de lactancia materna exclusiva. A veces se desesperan, han visto unos niños que se desesperan al succionar la leche, se pueden ellos ahogar con la leche misma, ¿cierto? Y los de que están en lactancia a partir del 6º mes podríamos caer en esta situación. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? No utilice compresiones abdominales rápidas para aliviar la asfixia en lactantes, jamás. Cada una de las compresiones que administra debe tener una finalidad o una intención de eliminar la obstrucción. Es posible que se necesite repetir las compresiones varias veces para despejar la vía aérea, ya se los expliqué, ¿cierto? Las víctimas que hayan recibido compresiones abdominales, mucho ojo esta parte de acá. Las víctimas que hayan recibido compresiones abdominales deben de ser examinadas por el personal de salud para descartar alguna complicación, sobre todo de qué tipo de trauma abdominal o hemorragias. Leí en un artículo científico, si bien es cierto, la probabilidad de dañar a este tipo de pacientes es mínima, existe esa posibilidad, sobre todo cuando no estamos entrenados, ¿cierto? Cuando no estamos entrenados podemos nosotros inconscientemente poder causar algún daño interno en el paciente, que puede ser un traumatismo cerrado o puede ser una hemorragia que también corresponde a un traumatismo cerrado, ¿cierto? Sobre todo cuando que podemos afectar el hígado, el vaso,
el páncreas, que no tienen nada que ver con la zona netamente de donde vamos nosotros a buscar los reparos anatómicos, pero se nos puede dar. Por ejemplo, yo ayer estaba haciendo el curso de RCP con una población de profesionales y una de ellas estaba con el maniquí con sensor. Yo le digo, coloca en el centro porque vas a romper costillas al paciente. Y me parece que no lo tomó en cuenta o se cansó, qué sé yo, pero al cabo de los 40 segundos sonó la alarma del maniquí. Y en el dibujo salía pues que estaban fracturas de las costillas. Le dije, eso nos puede pasar. No te sientas mal porque felizmente es en el maniquí, pero nos podría pasar si no aperturamos una vía aérea, si no la hacemos en forma adecuada, si no reparamos bien cuáles son los límites para nosotros hacer un masaje o una compresión, va a ser difícil. Entonces la maniobra, acuérdense del BES, ver movimientos torácicos, hay una simetría, todos tienen una simetría al momento de respirar. ¿Cuál es el tipo de frecuencia respiratoria? Si es una frecuencia respiratoria rítmica o arrítmica, superficial, profunda, etcétera. Uso de los músculos del cuello, abdomen, brazos para respirar, cianosis, valoración visual, fluidos, secreciones en la boca o algún trauma que nos pueda complicar la vía aérea. En el paso de escuchar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los sonidos respiratorios al entrar, salir el aire? Ruidos anormales como estridores y bilancias, puede o no puede hablar y la calidad de voz. Puede que esté obstruido. ¿Por qué? Por sangre, ¿cierto? Por dientes, por muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hay una aspiración de secreciones. ¿Con qué? Cánula Jankauer. Porque esa es semirrígida y en la parte final tiene unos orificios más grandes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a aspirar secreciones con nuestra sonda nasogástrica, ¿cierto? La sonda de aspiración normal es muy cortito, ¿cierto? Y el coágulo es grande, entonces nos va a obstruir. En cambio, con una sonda Jankauer nos da la facilidad de poder aspirar secreciones. ¿Okay? Igual, la técnica es la misma como con una aspiración de secreciones convencional, pero nosotros tenemos que dar la variante de la técnica utilizando el aditivo específico. Muy bien. Cuando lo sienta, ¿no? Hay que sentir en este caso el movimiento del aire. Nos aproximamos a él, centra de sus fosas nasales, vamos a sentir el aire calientito cuando sale, ¿cierto? Al momento de la exhalación, movimientos del tórax, colocamos la mano para ver si es que hay un movimiento de elevación y retorno. Aire debajo de la piel, cuando se produce crepitaciones, colocamos la mano para ver nosotros si es que hay también la misma. Y posición de la tráquea con las manos, ¿cierto? La tráquea todos la tenemos en la parte central o alguien la tiene desviada. Si la tiene desviada se hará por un problema ya congénito, ¿cierto? Pero la mayoría está en el centro, y si no está en el centro es un problema ya a nivel pulmonar que nos va a permitir valorar nuestra calidad de respiración en el paciente para prevenir cualquier problema de vía aérea. Sobre todo lo clásico cuando la tráquea está desviada es un neumotórax, que puede ser simple o a tensión, porque colapsó el pulmón, por lo tanto tenemos que valorar ese signo clínico nosotros en forma inmediata. Y los cuidados por reanimación que les vamos a dar a este paciente. Muy bien.